En lo profundo de la campiña inglesa existe una mansión llamada Bly Manor, donde los susurros del pasado todavía se arrastran por pasillos interminables. Durante décadas, los habitantes cercanos evitaron mencionar Bly Manor porque cada historia compartida terminaba con desapariciones inexplicables, sombras observando desde ventanas antiguas y promesas rotas. Muchos creen que la tragedia comenzó realmente cuando una joven institutriz llegó para cuidar a 2 niños huérfanos, sin imaginar que la casa observaba cada paso suyo. Pero Bly Manor nunca fue solo una casa antigua, porque cada pared guardaba recuerdos de amores prohibidos, muertes silenciosas y pactos espirituales sellados en absoluta oscuridad. Antes de la llegada de aquella institutriz, otros sirvientes ya habían sentido la presencia persistente de una mujer sin rostro, vagando cerca del lago durante noches inmóviles. Algunos juraban que la figura aparecía reflejada en el agua oscura, mientras el viento repetía nombres olvidados, como si Bly Manor se negara a permitir que alguien escapara. La historia más perturbadora gira alrededor de 2 antiguos amantes cuyas muertes violentas dejaron una huella sobrenatural, capaz de corromper lentamente a cualquiera que permaneciera demasiado tiempo allí. Con el paso de los años, los aldeanos comenzaron a decir que Bly Manor no estaba embrujada por un espíritu, sino por una tragedia que nunca dejó de repetirse. Cada nuevo cuidador llegaba pensando que solo enfrentaría rumores rurales, pero tarde o temprano terminaba escuchando pasos suaves detrás de puertas cerradas y respiraciones donde nadie debería estar. Sin embargo, lo verdaderamente aterrador de Bly Manor no eran solo los fantasmas visibles, sino la forma en que la casa atrapaba recuerdos humanos dentro de sus muros. Quienes pasaban suficiente tiempo allí comenzaban a olvidar lentamente quiénes eran mientras fragmentos de memorias ajenas invadían sus pensamientos como ecos persistentes de vidas que terminaron mal. Y así comienza la verdadera leyenda de Bly Manor, un lugar donde el amor y la muerte se entrelazaron tanto que incluso el tiempo parece incapaz de liberarlo. Mucho antes de que las historias de fantasmas circularan por la región, Bly Manor ya tenía una reputación inquietante entre quienes trabajaban dentro de sus muros. Los registros históricos mencionan que la propiedad pertenecía a una familia adinerada que adquirió la finca durante el siglo XIX, buscando aislamiento y prestigio. Sin embargo, la tranquilidad que buscaban jamás llegó porque la casa comenzó a presenciar una serie de tragedias personales que nunca fueron completamente explicadas. Los sirvientes hablaban en voz baja sobre discusiones nocturnas entre los dueños de la casa, mientras luces aparecían en habitaciones vacías mucho después de la medianoche. Con el paso del tiempo, un hombre llamado Peter Quint llegó a Bly Manor para trabajar como asistente personal del dueño de la propiedad. Peter Quint era descrito por los trabajadores como alguien encantador y peligroso al mismo tiempo, capaz de manipular a cualquiera con palabras suaves y promesas seductoras. En aquel mismo periodo trabajaba también una joven llamada Rebecca Jessel, institutriz brillante encargada de educar a los niños que vivían en la mansión. Rebecca era respetada por su inteligencia y elegancia, pero también se decía que ocultaba una profunda melancolía que pocos lograban comprender realmente. Cuando Peter Quint y Rebecca Jessel comenzaron una relación secreta dentro de Bly Manor, el ambiente en la casa cambió de forma extraña. Los trabajadores aseguraban que la pareja solía caminar cerca del lago durante la noche, discutiendo en voz baja sobre planes que nadie más podía entender. Algunos sirvientes afirmaron haber escuchado a Peter hablar obsesivamente sobre permanecer en Bly Manor para siempre, incluso después de la muerte. Lo que comenzó como un romance clandestino pronto se transformó en algo mucho más oscuro, cuando ambos comenzaron a desafiar los límites de la moral y la razón. Peter Quint convenció lentamente a Rebecca de que la vida era injusta y que la muerte podía convertirse en una forma de libertad eterna. Fue entonces cuando las tragedias empezaron a encadenarse de forma imposible de ignorar, y Bly Manor comenzó a cobrar su verdadera reputación maldita. La primera muerte ocurrió cerca del lago durante una noche silenciosa, cuando Rebecca Jessel fue encontrada flotando en el agua oscura, sin explicación clara. Aunque el caso fue tratado oficialmente como suicidio, muchos en la casa sospechaban que algo mucho más perturbador había ocurrido aquella noche. Poco tiempo después, Peter Quint
También murió en circunstancias violentas, al caer desde lo alto de la mansión, sobre las piedras del jardín. Pero la muerte de ambos no trajo descanso a Bly Manor, porque desde ese momento, algunos sirvientes comenzaron a ver sus figuras caminando nuevamente por los pasillos. Las apariciones eran silenciosas y breves, pero cada vez que alguien las veía, sentía un frío profundo imposible de explicar racionalmente. Fue entonces cuando los habitantes de la casa empezaron a comprender que Bly Manor ya no pertenecía completamente al mundo de los vivos, y lo peor estaba por comenzar, porque aquellos espíritus no buscaban simplemente observar, sino permanecer dentro de la casa para toda la eternidad. Mucho antes de las tragedias de Peter Quint y Rebecca Jessel, Bly Manor ya ocultaba una historia mucho más antigua enterrada bajo generaciones de silencio. Los documentos más antiguos mencionan a una mujer llamada Viola Willoughby, una noble inglesa cuya vida marcaría el destino sobrenatural de la propiedad. Viola era conocida por su fuerte carácter, su inmensa fortuna y una determinación feroz que intimidaba incluso a quienes vivían bajo su mismo techo. Durante años gobernó la casa con una voluntad inquebrantable, mientras su esposo pasaba largos periodos lejos atendiendo asuntos comerciales. Su hermana menor, Perdita, vivía también en Bly Manor, y dependía completamente de la generosidad de Viola para mantener su posición social. La relación entre ambas parecía cordial ante los demás, pero bajo esa apariencia se escondía una rivalidad silenciosa cargada de resentimiento. El destino comenzó a torcerse cuando Viola enfermó gravemente con una enfermedad que debilitaba lentamente su cuerpo sin afectar su feroz voluntad. Los médicos de la época no pudieron ofrecer esperanza alguna, y todos asumieron que su muerte sería inevitable en cuestión de meses. Sin embargo, Viola se negó rotundamente a morir porque estaba obsesionada con proteger su riqueza y asegurar el futuro de su hija pequeña. Incluso mientras su salud se deterioraba, repetía constantemente una frase que los sirvientes jamás olvidaron, una simple promesa cargada de desafío. Ella decía una y otra vez que no se iría, que jamás abandonaría Bly Manor, y que nada en este mundo podría separarla de su hogar. Cuando finalmente murió, su cuerpo fue preparado según las tradiciones de la época. Pero algo extraño ocurrió durante los días posteriores. Los sirvientes afirmaban escuchar golpes provenientes del interior del ataúd cerrado antes de que fuera trasladado al mausoleo familiar. Aunque nadie se atrevió a hablar públicamente sobre aquellos ruidos, la inquietud creció cuando comenzaron a desaparecer objetos dentro de la mansión. Pasaron semanas, y la tensión aumentó cuando la hija de Viola afirmó haber visto a su madre caminando por los pasillos durante la noche. La niña describía a la figura como una mujer silenciosa que avanzaba lentamente arrastrando el vestido, siempre cubierta por una oscuridad espesa. Años después, la historia tomaría un giro aún más oscuro cuando Perdita decidió abrir un antiguo baúl que Viola había protegido obsesivamente. Dentro del baúl no encontró joyas ni riqueza inmediata, sino una serie de vestidos que su hermana había guardado para su hija. Dominada por la frustración y la envidia, Perdita se probó uno de los vestidos sin imaginar que aquel acto despertaría algo terrible. Aquella misma noche, una presencia invisible apareció en su habitación y la estranguló lentamente, mientras una figura femenina observaba en silencio. Después de ese momento nadie volvió a ver claramente a Viola, pero una silueta comenzó a emerger regularmente desde el lago cercano a la mansión. La figura caminaba siempre por el mismo camino dentro de la casa antes de regresar nuevamente hacia el agua negra del lago. Con el paso de los años, los habitantes comenzaron a llamar a esa aparición con un nombre que provocaba escalofríos en toda la región. La llamaban simplemente la Dama del Lago, una presencia que caminaba eternamente buscando algo que había perdido hace siglos. Y sin saberlo, cada persona que vivía en Bly Manor comenzaba lentamente a quedar atrapada dentro de la maldición que Viola había dejado atrás. Con el paso de los años, la presencia de la Dama del Lago dejó de ser una simple aparición ocasional para convertirse en el núcleo de la maldición de Bly Manor. Los habitantes comenzaron a notar un patrón inquietante, porque cada vez que alguien moría dentro de la propiedad, su espíritu parecía permanecer atrapado allí. Al principio los fantasmas conservaban su apariencia humana y sus recuerdos, vagando por la casa como ecos conscientes de una vida que había terminado.
Pero algo extraño sucedía con el paso del tiempo porque esas presencias empezaban a perder lentamente sus recuerdos más importantes. Los nombres, los rostros queridos y los momentos felices comenzaban a desvanecerse hasta que los espíritus quedaban reducidos a simples fragmentos de memoria. Los trabajadores más antiguos decían que Bly Manor no solo retenía almas, sino también recuerdos, como si la casa se alimentara lentamente de ellos. Este fenómeno se volvió especialmente evidente con el espíritu de Rebecca Jessel, cuya presencia comenzó a manifestarse cerca del lago tras su muerte. Al principio Rebecca parecía consciente de su situación, observando la casa con tristeza mientras intentaba comprender lo que le había ocurrido realmente. Sin embargo, la influencia de Peter Quint continuaba incluso después de la muerte, porque su espíritu también permanecía dentro de Bly Manor. Peter había encontrado una forma inquietante de manipular la maldición al descubrir que los fantasmas podían influir en la mente de los vivos. Con el tiempo comenzó a experimentar una técnica perturbadora que consistía en introducir su conciencia dentro de otra persona temporalmente. A ese proceso lo llamaba ser invitado, una forma de ocupar el cuerpo de alguien vivo mientras su espíritu permanecía oculto en la mente de la víctima. Peter estaba convencido de que esa habilidad podría permitirle escapar de la prisión espiritual de Bly Manor, utilizando cuerpos humanos como refugio. Rebecca inicialmente se horrorizó al descubrir ese plan, pero la desesperación de su propia situación la llevó lentamente a considerar la posibilidad. Ambos comenzaron a obsesionarse con los dos niños que vivían en la mansión, Miles y Flora, creyendo que podrían usar sus cuerpos para escapar. Mientras tanto, los otros fantasmas de Bly Manor continuaban deteriorándose lentamente hasta convertirse en figuras borrosas sin identidad ni recuerdos. Algunos de ellos permanecían inmóviles en los pasillos durante horas, como si el tiempo ya no tuviera ningún significado para sus existencias. Otros repetían gestos cotidianos una y otra vez, atrapados dentro de fragmentos de memoria que se reproducían eternamente sin explicación. Pero el mayor peligro seguía siendo la Dama del Lago, porque cada noche abandonaba el agua para caminar por la mansión siguiendo su antiguo recorrido. Quien se cruzara en su camino tenía pocas posibilidades de sobrevivir, porque la entidad reaccionaba con violencia ante cualquier presencia inesperada. Los cuerpos de sus víctimas terminaban inevitablemente arrastrados hacia el lago, aumentando así el número de espíritus atrapados dentro de Bly Manor. Y poco a poco, la casa se transformó en algo más que una mansión embrujada, convirtiéndose en una prisión sobrenatural construida con recuerdos rotos. Cuando la nueva institutriz llegó años después para cuidar a los niños, no sabía que estaba entrando en un lugar donde los muertos jamás se marchaban. Lo que parecía un trabajo tranquilo, pronto revelaría la verdad sobre Bly Manor y el terrible destino que aguardaba a todos sus habitantes. Años después de las muertes de Peter Quint y Rebecca Jessel, una joven estadounidense llamada Dani Clayton llegó a Bly Manor buscando comenzar una nueva vida lejos de su pasado. Dani había aceptado el trabajo de institutriz para cuidar a Miles y Flora Wingrave, dos niños que vivían bajo la tutela distante de su tío. El hombre residía en Londres y dejó claro desde el principio que no deseaba recibir noticias sobre lo que ocurriera dentro de la mansión. Esa extraña condición despertó cierta inquietud en Dani, pero decidió ignorarla, pensando que simplemente se trataba de un tutor emocionalmente distante. Cuando llegó por primera vez a Bly Manor, fue recibida por la ama de llaves Hannah Gross y el cocinero Owen Sharma, quienes parecían genuinamente amables. También trabajaba allí Jamie, la jardinera de la propiedad, una mujer directa cuya franqueza pronto se convirtió en un inesperado apoyo para Dani. Durante los primeros días todo parecía relativamente normal, aunque Dani notó rápidamente que los niños mostraban comportamientos difíciles de explicar. Flora hablaba con frecuencia sobre una mujer que vivía cerca del lago, describiéndola como alguien que caminaba cada noche por el jardín. Miles, por su parte, alternaba entre momentos de inocencia infantil y actitudes inquietantemente adultas que parecían pertenecer a otra persona. Al mismo tiempo, Dani comenzó a experimentar visiones perturbadoras relacionadas con su propio pasado, incluyendo la figura de un hombre con gafas brillantes.
Aquellas apariciones parecían perseguirla incluso dentro de Bly Manor, como si la casa amplificara los traumas que cada persona llevaba consigo. Con el paso de las semanas, Dani descubrió que los niños conocían perfectamente los lugares de la casa que debían evitar durante la noche. Especialmente insistían en permanecer dentro de sus habitaciones cuando el reloj marcaba determinadas horas de la madrugada. Una noche, Dani rompió accidentalmente esa regla cuando salió al pasillo después de escuchar pasos lentos acercándose desde la escalera principal. Al mirar hacia la oscuridad del corredor, vio por primera vez a la figura silenciosa de la Dama del Lago avanzando lentamente hacia ella. La entidad no tenía rostro visible, solo un vestido antiguo empapado que arrastraba sobre el suelo mientras caminaba con determinación implacable. Paralizada por el miedo, Dani observó cómo la figura atravesaba el pasillo, ignorando su presencia para continuar su antiguo recorrido por la casa. Después de ese encuentro, Dani comenzó a comprender que los rumores sobre Bly Manor no eran exageraciones, sino fragmentos de una verdad aterradora. Al investigar más profundamente, descubrió la historia de Viola Willoughby y la forma en que su voluntad había creado la maldición del lugar. Pero también descubrió algo aún más inquietante porque varios de los fantasmas de la casa parecían mostrar interés particular en los niños. Especialmente el espíritu de Peter Quint, cuya influencia sobre Miles comenzaba a volverse cada vez más evidente con cada día que pasaba. La situación alcanzó un punto crítico cuando Dani descubrió que Rebecca Jessel también seguía presente cerca del lago, observando silenciosamente. Ambos espíritus parecían estar preparando algo que involucraba directamente a Miles y Flora, como piezas clave de un plan desesperado. Y mientras la amenaza sobrenatural crecía dentro de Bly Manor, Dani comenzó a darse cuenta de que su destino estaba entrelazado con la maldición, porque la única forma de liberar a los niños y a todos los espíritus atrapados sería enfrentar directamente a la Dama del Lago. Cuando Dani finalmente comprendió la verdadera naturaleza de la maldición de Bly Manor, supo que el tiempo para actuar estaba desapareciendo rápidamente. Peter Quint ya había comenzado a poseer el cuerpo de Miles, utilizando la técnica que llamaba ser invitado dentro de la mente de otro. Su objetivo era escapar definitivamente de la mansión, utilizando al niño como recipiente para vivir nuevamente en el mundo de los vivos. Rebecca Jessel inicialmente había aceptado ayudarlo, creyendo que ambos podrían escapar juntos, pero pronto descubrió que Peter solo pensaba en sí mismo. Horrorizada por la posibilidad de condenar a Flora al mismo destino, Rebecca intentó advertir a Dani sobre el peligro que se acercaba. Mientras tanto, la presencia de la Dama del Lago seguía reclamando nuevas víctimas cada vez que alguien se cruzaba en su camino nocturno. Hannah Gross también reveló una verdad impactante cuando Dani descubrió que la mujer llevaba tiempo muerta sin haber comprendido su propia condición. Su espíritu había permanecido en Bly Manor, ayudando a los demás sin darse cuenta de que ella también formaba parte de la prisión sobrenatural. La situación llegó a su punto más desesperado cuando la Dama del Lago emergió nuevamente del lago caminando hacia la casa con su implacable determinación. Dani comprendió entonces que la única manera de romper el ciclo era enfrentarse directamente al espíritu que había originado la maldición. Siguiendo un impulso que nadie esperaba, Dani permitió que la esencia de Viola entrara en su propio cuerpo, pronunciando una frase simple. Con esas palabras, aceptó voluntariamente convertirse en el nuevo recipiente de la Dama del Lago para liberar a los demás espíritus atrapados. El sacrificio funcionó porque la maldición de Bly Manor comenzó a romperse lentamente cuando los fantasmas recuperaron finalmente su libertad. Peter Quint, Rebecca Jessel y los otros espíritus desaparecieron gradualmente mientras la casa quedaba silenciosa por primera vez en siglos. Miles y Flora pudieron abandonar la mansión sin recordar completamente los horrores que habían vivido dentro de aquellos muros antiguos. Dani, sin embargo, sabía que su destino había cambiado para siempre, porque la presencia de Viola ahora existía dentro de su propia mente. Durante un tiempo logró vivir una vida aparentemente normal, lejos de Bly Manor junto a Jamie, la mujer que había llegado a amar profundamente. Pero con los años comenzó a sentir que la Dama del Lago despertaba lentamente dentro de ella, repitiendo el mismo ciclo inevitable. Comprendiendo que tarde o temprano perdería el control,
Danny tomó una decisión final destinada a proteger a la persona que amaba. Regresó al lago de Bly Manor y caminó lentamente hacia el agua oscura donde la historia de la maldición había comenzado siglos atrás. Desde entonces, algunos dicen que una figura solitaria emerge ocasionalmente del lago durante noches silenciosas alrededor de la mansión. No todos los fantasmas desaparecieron completamente porque algunas historias jamás terminan cuando el amor y el sacrificio quedan atrapados. Bly Manor sigue en pie observando el paso del tiempo, mientras el lago guarda los secretos de quienes decidieron quedarse para siempre. Y si alguna vez visitas la antigua propiedad durante una noche tranquila, quizás escuches pasos suaves acercándose desde el agua oscura, porque algunas promesas hechas en vida son tan poderosas que ni siquiera la muerte puede romperlas. Si esta historia despertó algo en tu interior, quizás no fue solo curiosidad. Tal vez Bly Manor quería que la escucharas. Porque algunas historias no terminan cuando acaba el relato. Simplemente esperan a la próxima persona dispuesta a escucharlas en la oscuridad. Si quieres seguir explorando misterios, leyendas inquietantes y casos que desafían toda explicación, suscríbete ahora al canal Karen de Noche. Apaga la luz, mantén los ojos abiertos y recuerda algo inquietante antes de irte. A veces, cuando crees estar solo escuchando estas historias, algo más también está escuchando contigo.